Me permito una nota antes de comenzar. Gracias a todos por sus comentarios y recomendaciones sobre el podcast piloto Inteligencia Artificial. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Ahí tratamos algunos temas relacionados con la historia de la tecnología y varias aristas éticas a tener en cuenta con respecto al futuro. También quiero aclarar que para hacer un análisis de cualquier asunto es necesario que seamos nosotros mismos ratas de laboratorio, que nos tomemos como conejillos de India. El tema del podcast de hoy es la estupidez humana. Así que te pido que te quites la coraza del super yo, que pongas el ego a un lado y asumamos, si es que queremos entender un paso más allá del asunto, que todos somos estúpidos o que cometemos estupideces en mayor o menor grado. Espero que lo disfrutes y que juntos recorramos, aunque sea un corto trecho, en el mundo del entendimiento. De esto y de lo otro, un diálogo con el pensamiento. Es como la improvisación en el jazz. Tomamos una idea y le damos vueltas y vueltas. Donde hablamos de lo humano y lo divino. La idea es que nos hagamos preguntas. Una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro. Yo no tengo la respuesta. Ni siquiera sé si son posibles. Para mí lo importante es que nos cuestionemos. De esto y de lo otro. Un podcast con Ernesto García. Si tuviera que escoger un hecho, un suceso histórico, escogería por su connotación y por el matiz trágico que encierra el asesinato de Franz Ferdinand, archiduque de Austria, el 28 de junio de 1914. ¿Por qué esta muerte en específico? Pues porque creo que la muerte del archiduque provocó una avalancha de consecuencias directas o indirectas que marcaron para siempre el siglo XX. Además, fue una muerte causada por la estupidez. Ese es mi punto de vista. Y es la estupidez humana el tema que hoy nos ocupa. Te contaré en una versión resumida lo que ocurrió aquel día. Una historia digna de hacerse una película de acción con ribetes de tragedia griega. Pues bien, en la mañana del verano de 1914, el archiduque Ferdinand, quien era sucesor de su tío Francisco José I al trono del Imperio Austrohúngaro, llegó en tren a Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia-Herzegovina, acompañado por una comitiva y su esposa, la duquesa Sofía Chotek. Es mejor ni siquiera entrar en las complejidades políticas de la zona de los Balcanes, situación que continuó tensa durante el reinado comunista de la desaparecida Unión Soviética y que desembocó en la guerra de Serbia-Herzegovina en los años 90 cuando Bill Clinton era presidente. Sigamos con nuestro asunto. Aquella mañana que te describo, llega el archiduque Ferdinand y su esposa a Bosnia, enviado por su tío el emperador para asistir ese verano a ciertas maniobras militares, y el 28 de junio haría una visita a Sarajevo. Eran sobre las 10 de la mañana cuando en una caravana de 6 coches se dirigen hacia el ayuntamiento. El archiduque y su esposa ocupaban el tercer coche, que para colmo era un automóvil descapotable. Lo que no sospechaban ambos y el personal de seguridad que los protegía es que desde hacía algún tiempo un grupo llamado La Mano Negra, asimismo un nombre casi mafioso, se había complotado para asesinarlos. 6 asesinos que estaban distribuidos a lo largo de toda la ruta que recorrería la comitiva tenían la misión de matar al heredero del imperio. Al pasar el coche del archiduque por frente de los primeros conspiradores, armados estos con pistolas y bombas, ninguno de los dos primeros pudo hacer uso de las armas y la comitiva continuó su viaje. Al seguir y sin sospechar absolutamente nada, otro terrorista, este de nombre Kabrinovic, lanzó una bomba que rebotó contra la capota descubierta del auto del archiduque, explotando justo bajo el coche que le seguía detrás, dejando 20 personas heridas. Como estaba planeado, y para no ser capturado,
el terrorista Kabrinović, o también lo puedes llamar patriota si lo ves desde el punto de vista de los serbios, se traga una cápsula de cianuro y se lanza al río Miljacka con la intención de ahogarse. Pero, como casi todo lo que ocurre en esta historia que te estoy haciendo, hay una suerte de matrimonio entre la idiotez, la casualidad y el destino. Resulta que Kabrinović termina vomitando porque el cianuro estaba vencido y es incapaz de ahogarse porque el río apenas tenía 5 pulgadas de agua, unos 12 centímetros. Entonces es detenido un momento después por la policía y algunos vecinos que estaban en la zona de recibimiento del archiduque. Si algo parecido a este atentado con bomba le ocurriera a un mandatario de hoy, inmediatamente lo habrían puesto a buen recaudo. Pero a inicios del siglo XX la gente parece que pensaba muy diferente y el archiduque Ferdinand siguió como si nada hubiera pasado. Siguió con las actividades que tenía programadas para ese día. Después de terminado el discurso en el ayuntamiento y luego de una corta discusión con su dispositivo de seguridad, el heredero de la corona y del imperio austrohúngaro decidió que iría al hospital para visitar e interesarse por el estado de salud de los heridos de la bomba hacía una hora antes. Luego del fracaso, los asesinos se dispersaron para evitar ser capturados y Gavrilo Princip, uno de ellos, entró a un café. A todas luces el atentado había sido un fracaso absoluto, dejando, estos 20 heridos. Bien, al salir la comitiva del archiduque camino al hospital, el conductor del auto hizo un giro a la derecha y se separa de la comitiva imperial. Al darse cuenta, el conductor hizo una maniobra para girar lo que hoy llamamos, al menos aquí en Estados Unidos, un giro de 3 puntos. Y intenta tomar el camino correcto. Para colmo de males, en ese momento, mientras está tratando de retornar a la vía correcta, el automóvil se detiene y el motor deja de funcionar, lo que hace que pierda más tiempo. Ese es el instante en que Gavrilo Princip, el asesino, ve el coche donde viajaban el heredero y su esposa. Se acerca a unos 5 metros y dispara su calibre 9 milímetros. ¡Bum! ¡Bum! El primer disparo alcanza el cuello del archiduque Ferdinand destrozándole la yugular. Mientras el segundo disparo, que según confesó el asesino iba destinado a uno de la escolta, resulta que impactó a la duquesa Sofía, que si no recuerdo mal, estaba embarazada, y este balazo le da en el estómago. Rápidamente, el auto huye de la escena. El archiduque, con la mano en el cuello evitando desangrarse, repetía, y cito: no es nada, Sofía. Sofía, no te mueras, vive para nuestros hijos, no es nada. Fin de la cita. Sofía murió antes de llegar a un lugar seguro y el archiduque Ferdinand unos minutos más tarde. Tenían 46 y 50 años respectivamente. La historia es larga. Hay juicios, condenas, guerras, etcétera. Pero no quiero detenerme en esto por más tiempo. Solo quiero concluir diciendo que este asesinato desencadenó un mes después del atentado la guerra más brutal de la historia hasta ese momento, conocida por nosotros hoy como la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, y que provocara la muerte a más de 10 millones de seres humanos, unos 20 millones de heridos y más de 9 millones de desaparecidos. Este atentado, que ocurrió el 28 de junio de 1914, causaría directa o indirectamente no solo la Primera Guerra Mundial, también la desaparición de imperios completos, como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano. Los mapas y las fronteras de los países cambiarían también. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, impulsaría más tarde el nacionalismo alemán y terminaría por provocar el ascenso al poder de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Y el fin de esta guerra con el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre el territorio japonés. Una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro.
¿Por qué este ejemplo histórico del asesinato del archiduque para hablar de la estupidez? Porque creo que se cometieron actos estúpidos, uno tras otro, que terminarían provocando una debacle, una hecatombe mundial. La primera estupidez que se cometió fue planear el asesinato del archiduque. ¿Por qué? Bueno, porque el archiduque Ferdinand estaba a punto de heredar el trono y sus ideas con respecto al futuro del imperio eran muy diferentes a las de su tío. Podríamos decir que el heredero era, para su época, una especie de progresista, de liberal. El archiduque se había dado cuenta que había que hacer reformas y reformas urgentes. Para sus enemigos políticos habría sido justa la persona indicada con la que se podía dialogar y llegar a negociaciones. Sin embargo, asesinarlo fue un error político. Bajo la lupa del tópico que estamos tratando hoy, lo llamaríamos una estupidez política. Otra estupidez la cometió el mismo Ferdinand al ir a Sarajevo. Él tenía noticias de inteligencia de que su vida corría peligro. El grupo del archiduque cometió estupideces una tras otra. La primera fue bajar la capota del auto del mandatario, dejándolo a él y a su esposa al descubierto. Después del primer atentado con bomba debió cancelarse la gira, pero ahí se cometió otra estupidez y el mismo archiduque insistió en ir a visitar al hospital donde estaban los heridos y ni siquiera puso a buen recaudo a su esposa luego del primer atentado. Tenemos también el hecho de que no se le advierte al chofer del auto que habían cambiado la ruta oficial y este comete el error de perderse de las caravanas de coches. Para colmo, el archiduque tenía por costumbre, y ahí no sé si fue estupidez o vanidad o una mezcla de ambas cosas, tenía por costumbre hacerse coser su uniforme de gala sobre sí mismo para que entallara perfecto, como un guante. Este detalle hizo imposible ayudarlo, ya que los socorristas no podían soltarle los botones y los lazos para llegar directamente a la zona de la herida. En fin, podríamos analizar casi minuto por minuto la visita del archiduque ese fatídico 28 de junio y veremos un acto estúpido, o al menos poco precavido, en casi cada una de las acciones que se tomaron en apenas un par de horas desde que llegara la comitiva a Sarajevo a las 10 de la mañana. Quería comenzar con este suceso histórico que parece extraído de una tragedia griega, donde el héroe, como Edipo, no puede escapar a su destino. En este caso es como si la realidad conspirara para que el magnicidio ocurriera. El hombre atrapado por su destino, un destino prescrito que lo sentenciaba a morir. Pero si hacemos un análisis más cuidadoso, cosa que creo que no he logrado del todo en esta parte de la conversación, si hacemos un análisis de los pormenores de ese evento, no tiene nada que ver la fuerza del destino, sino una especie de estupidez tras otra que desembocaron luego en la Primera Guerra Mundial, siendo esta también un acto estúpido con un costo humano y material sin precedentes. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García. A fines del siglo pasado, como para 1999, más o menos, yo comencé a tener contacto con una persona que llamaremos Katiuska. Katiuska era de esas personas con las cuales no puedes tener una conversación o razonar absolutamente ningún asunto, ni siquiera un asuntillo sin importancia. Katiuska era de esas personas que apelaban al grito, al fanatismo de sus creencias, sin importar que éstas fueran injustificadas o difíciles de sobrevivir el escrutinio más ligero. Es como si aquel viejo dicho de al pan pan y al vino vino en la cabeza de Katiuska sonara algo así como al pan montaña y al vino plástico. En su mente cualquier idea se convertía en un marasmo de inconexiones. Marasmo que a veces cuando ella hablaba yo me preguntaba si le estaba dando una isquemia cerebral o algo, porque era de un nivel de incoherencia y estupidez que hasta ese momento yo no había experimentado jamás. Tengo que advertir que nadie está exento o libre de cometer actos estúpidos. Todos hemos sido estúpidos en un momento u otro de nuestras vidas. Pero en el caso de Katiuska,
era como si pasara lo contrario, como si muy de vez en cuando ella fuera capaz de cometer un acto no estúpido, como si debajo de aquella incapacidad para el raciocinio, de vez en cuando se revelara algún tipo de inteligencia humana, un atisbo, una pequeña llama. Entonces me di a la tarea de buscar más información sobre el tema. Comencé de una manera consciente a hacerme preguntas como ¿qué es la estupidez? ¿Qué nos lleva a cometer actos estúpidos? Etcétera, etcétera. Lo primero que hice fue ir al diccionario y encontré esta definición. Estupidez, torpeza notable en comprender las cosas. Dicho o hecho propio de un estúpido. Y definía el diccionario estúpido como necio, falto de inteligencia. La definición era más o menos lo que esperaba, pero no me aclaraba más. Quería saber, buscar más sobre este asunto. Entonces di con un libro titulado Allegro ma non troppo, que es un término que se utiliza mucho en la música clásica y que quiere decir alegre pero no demasiado. Este libro fue publicado en 1988 por el historiador italiano Carlo Cipolla y estaba formado por dos ensayos cortos, escritos ambos en un tono de parodia. El primer ensayo, el papel de las especias y de la pimienta en particular en el desarrollo económico de la Edad Media, y el segundo ensayo, que es el que nos ocupa hoy, titulado Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Si bien Cipolla no pretendía ser un documento serio, una especie de Biblia sobre la estupidez humana, sí nos deja entrever una serie de lo que él llama leyes fundamentales, que con un tono cínico y jodedor, diría yo, no deja de tener razón o de plantearnos un acercamiento al tema. Cipolla fue mi primer encuentro intelectual con la estupidez. Aunque por supuesto ya en mi vida la había experimentado de una forma u otra, o siendo víctima de un estúpido o siendo el estúpido yo mismo. Nos encontramos que Cipolla plantea que los estúpidos son una organización que, aunque carece de reglamentos, manifiestos, llega a tener un poder de coordinación e impacto en la sociedad de una forma poderosa y eficaz. Para llegar a esta conclusión, el autor del ensayo divide el grupo humano en 4 tipos: los incautos, los inteligentes, los estúpidos y los malvados. Los incautos, según Cipolla, son aquellas personas que benefician a los demás a expensas de sí mismos. Es lo que en la vida real llamamos tontos, ingenuos, etc. Los inteligentes serían aquellos que benefician a los demás y se benefician a sí mismos. Los malvados son los que perjudican a los demás para beneficio propio. Y los estúpidos, este grupo es el que perjudica a los otros y se perjudica a sí mismo. Como ves, el autor de las leyes fundamentales de la estupidez parte de un esquema completamente utilitario para conformar y razonar su teoría. Parte de una ecuación y balance entre beneficio y perjuicio para juzgar los actos humanos. Cipolla establece que de estos 4 grupos y sus distintas combinaciones, el grupo más peligroso para los individuos y la sociedad son los estúpidos, porque sus actos causan daños a otros sin beneficio propio, convirtiéndose en una amenaza incluso para la existencia de la especie humana. Entonces aquí el autor italiano plantea cinco leyes básicas sobre la estupidez. La primera ley dice: siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. El hecho de subestimar o calcular el número de estúpidos por la baja hace que que nuestros estimados sobre estos seres destructivos y autodestructivos sea siempre un estimado malo. El hecho de que conozcamos a personas educadas o que son buenas en sus trabajos nos confunde a la hora de contar el número de estúpidos. Aquí yo propongo una solución para este asunto. Si no puedes detectar a tu alrededor algún idiota, posiblemente el estúpido eres tú mismo. La segunda ley
dice lo siguiente y leo: la probabilidad de que una persona dada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica propia de dicha persona. Según el autor del ensayo, la estupidez es un número constante sin que otras categorías hagan variar este número, sin importar raza, sexo, religión, nacionalidad, nivel cultural, etcétera, etcétera. El número de personas estúpidas es siempre el mismo y según la primera ley siempre asumimos que es menor del número que realmente hay. Tenemos la tendencia a pensar que los estúpidos habitan las capas sociales menos educadas o con menos nivel adquisitivo. Aquí, por esa falacia de que si una persona hace dinero o es reconocida socialmente, tiene que ser de facto una persona inteligente. Según esta ley que plantea Cipolla, si haces un recuento entre personas estúpidas en la NASA, en el Congreso de los Estados Unidos o entre los ingenieros de Apple, encontrarás la misma cantidad de estúpidos que si haces ese recuento a la salida de un supermercado de barrio. Y que ese número siempre será menor que el estimado. En la tercera ley es donde plantea los diferentes tipos humanos de los que hablamos, dividiéndolo como vimos antes en 4 grupos y dice esta ley: una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna o incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso. Prácticamente aquí define, según su punto de vista, lo que él califica como estupidez. El estúpido causa problemas sin beneficios para nadie. El inteligente aporta al grupo humano beneficiándolo a la vez que saca partido de sus acciones. El malvado, el bandido, es aquel que logra su beneficio a costa de la pérdida ajena. Y el tonto, el ingenuo, es en muchos casos la víctima del bandido. Pero el estúpido es capaz de hacer víctimas a los otros 3 porque sí, sin ganancias, y quedando él mismo como víctima de sus propios actos. El grupo de los no estúpidos, aquí entrarían los 3 que hablamos, los inteligentes, los malvados y los tontos, son un grupo denominado inconsistente y además incapaces. Como vimos en la primera y segunda ley, son incapaces de calcular y defenderse de los estúpidos. Sin embargo, según Cipolla, el grupo de los estúpidos actúa de manera consistente y por eso los ubica como el grupo más peligroso de los 4. Dice Cipolla, y cito: esencialmente las personas estúpidas son peligrosas y perjudiciales porque las personas razonables encuentran difícil imaginar y entender el comportamiento irracional. Fin de la cita. Y pasamos entonces a la 4ª ley, que creo que es bien clara y que no necesita ningún comentario. Dice así: las personas no estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de la gente estúpida. Constantemente olvidan que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, asociarse con individuos estúpidos constituye invariablemente un error costoso. A este respecto, el escritor y filósofo español Fernando Savater escribe en su diccionario filosófico, donde dedica una buena parte a la estupidez, y cito, dice Savater así: si la estupidez es mala en todos los estamentos humanos, entre los intelectuales alcanza una gravedad especial. Suponer que todos los intelectuales son básicamente inteligentes es un error muy generoso. Y más adelante continúa: por el contrario, el terreno de debate intelectual atrae al estúpido con particular magnetismo, le estimula hasta el frenesí, le proporciona oportunidades especialmente brillantes de ser dañino. Y concluye Savater refiriéndose a la estupidez: esta puede llegar a ser insólitamente malévola o cruel. Volviendo a las leyes de Cipolla, la última y 5ª ley dice: una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que puede existir. Lo peligroso, según estas 5 leyes propuestas por el historiador italiano, es que los estúpidos, por su propia abundancia
y la incapacidad de lidiar de los no estúpidos con ellos llegan a posiciones de poder, desde jefaturas en pequeños puestos de trabajo hasta las altas esferas del poder, sea este poder político, religioso, financiero, en cualquier esfera de la vida. Aquí vuelve Sabater en su diccionario filosófico a alarmarnos un poco y dice: lo verdaderamente alarmante es que un premio Nobel o un destacado ingeniero puede ser tan estúpido hasta el tuétano a pesar de su competencia profesional. La estupidez es una categoría moral, no una calificación intelectual. Se refiere, por tanto, a las condiciones de la vida humana. Fin de la cita. Como vemos, hay grandes posibilidades de que tu médico sea un estúpido, tu abogado, los jueces, los economistas, tu presidente, muchos de tus colegas en el trabajo. La estupidez no reconoce escalas sociales ni económicas, ni siquiera escapa a la repisa más elevada donde ponemos a nuestros intelectuales y pensadores. Es por eso que debemos tener los ojos abiertos, porque la única manera en que se puede combatir a los estúpidos es alejándonos de ellos una vez que los detectemos. Repito, la única manera de escapar de un estúpido es huyendo de él. No intentes otra cosa porque te aseguro que serás su víctima. El estúpido no se sacará un ojo para verte ciego. El estúpido es capaz de sacarse los dos ojos para verte usar espejuelos. Al estúpido hay que detectarlo y huir. Esos son los dos únicos pasos. Si intentas otra cosa, caerás bajo su tutela de insensatez. Pero claro, muchas veces y en la vida real, a veces es imposible escapar a los estúpidos. Cuando el estúpido está en una posición de poder, no puedes huir. Entonces tienes que prepararte a sufrir el embate. Pero nunca y bajo ninguna circunstancia intentes razonar con él. La estupidez creo que es como un virus. Necesita de otros para reproducirse. Es contagiosa. La única manera de no infectarse es aislarlo y puede llegar a ser fatal. Como decía una amiga mía, peor que un tonto es un tonto con iniciativa. Y es cierto, porque la iniciativa convierte al incauto en estúpido. Es importante que te recuerdes que esta teoría sobre la estupidez humana fue un acercamiento entre lo cínico, lo burlesco, y que Carlos Cipolla no pretendía escribir un documento científico sobre el asunto. Creo que aquí nos propone una teoría de qué es la estupidez, pero no responde a la pregunta ¿por qué somos estúpidos? Queda mucho por hablar sobre este tema y lo haré en próximos podcasts porque los psicólogos, los neurólogos y sociólogos tienen también su acercamiento mucho más exacto a esta temática. Ellos se aproximan más a las preguntas del por qué y el cómo. Y me doy cuenta que me extendería por horas si pretendo abarcarlo en un solo programa. Prefiero dejarlo aquí y retomar el tema más adelante. Sobre este tópico hay tela para rato. Este asunto de la estupidez es fascinante. Quizás porque, como bien dijo el físico alemán Einstein, solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y sobre lo primero, no estoy seguro. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García.